Bueno, ¿qué tal? En este caso voy a hablar del capítulo 2 del libro de Rafael Echeverría, La ontología del lenguaje. Y en esta oportunidad el autor habla sobre el lenguaje humano, explica que somos seres lingüísticos que vivimos en el lenguaje, ¿sí? En la parte de la intro, bueno, explica que el lenguaje precede, ¿sí? al ser humano. Ay, bueno, eh, lo nombra a Humberto Maturana y empieza explicando al lenguaje como coordinación de acciones. Explica que el lenguaje no es generado por la biología, ¿sí? O sea que no nacemos con ello. Sí es necesario, condición fundamental, para que se dé el habla, o sea, para que el ser humano pueda hablar, contar con estas dos condiciones. La biología, que es con lo que nacemos, y la interacción social. A través de relacionarnos con los demás, adquirimos el lenguaje. Cuando nombra a Humberto Maturana, explica, brindando un ejemplo sobre los niños lobos, que cuenta un poquito acerca de que si bien ellos, los niños criados en la selva de manera salvaje y de manera... No lo voy a cortar al video porque estoy tosiendo. Explica con este ejemplo que los niños lobos se comunican entre sí, pero no adquieren la capacidad del lenguaje, ya que no cuentan con la interacción entre pares, ¿sí? de su misma especie. Pero eso no quita que no se puedan comunicar. Entonces esto da cuenta de que el lenguaje es una condición, es un fenómeno social, pero no biológico. Cuando nosotros estamos en comunidad o un grupo de participantes de la misma especie, compartimos códigos, sonidos, acuerdos, normas. Todo eso es lo que lleva a el dominio consensual, todos esos códigos. Si bien muchas especies se comunican, no todas adquieren lo que es el lenguaje. Y acá aparece la diferencia, porque a partir de que tenemos la capacidad del lenguaje, tenemos la capacidad de reflexión, razonamos y eso permite esta recursiva, ¿sí? Que podamos hablar, que podamos rehablar, que podamos relatar y que podamos estar coordinando las acciones. Entonces, sobre esa razón, sobre esa reflexión, es donde nos basamos para partir de la diferencia con respecto a otras especies, que si bien pueden comunicarse, no adquieren la capacidad lingüística. Bueno, acá tengo por acá una ayudita. El ser humano entonces es una construcción lingüística y social, ¿sí? Para que ese ser humano adquiera o sea capaz de hablar, vuelvo a repetir, es necesario entonces que esté dado por la condición biológica, pero además por el fenómeno social, ¿sí? Nosotros somos capaces, como seres humanos, de relatar historias, de que, por ejemplo, cuando nos preguntan a qué te dedicas, bueno, qué haces, cómo estás, y nosotros empezamos a contar, respondiendo esos interrogantes, tenemos la capacidad de hablar, explicar, contar, pero recontar, repreguntar e ir modificando eso que dijimos. Y es esa la capacidad recursiva. El lenguaje es más que eso, igual, es más que un simple relato o que contar historias. Esto de estar coordinando las acciones en sociedad, ¿sí? Que como dije anteriormente, compartimos ciertas reglas, normas, consensuamos eso,
a eso se le llaman prácticas sociales. ¿Qué más me falta? Respecto al sistema en que vivimos, ¿sí? Al sistema en el que nos manejamos. Nosotros, al tener esa capacidad recursiva y la posibilidad de reflexión, tenemos también la capacidad de poder modificar, rever todo aquello de las prácticas sociales y del sistema en el que nos manejamos, y tenemos la posibilidad entonces de poder remoldear eso, ¿sí? Y creo que nada más. Sí. Respecto al sistema social y al individuo, esa relación mutua que existe entre ellos dos hace que si cambia uno, indefectiblemente va a cambiar el otro, ¿sí? El individuo y el sistema. Si cambia uno, va a cambiar el otro. Respecto a la ontología del lenguaje, y ya finalizando, hace mención, y acá entra en juego lo que es la interpretación, ¿sí? Nos va a brindar herramientas que va a regenerar, ¿sí?, el sentido a la vida, y viene a aportar eso, ¿no? Viene a ayudarnos, viene a ser una herramienta a través del lenguaje, a través de la palabra, y mediante ella y de los relatos, poder o no modificar el mundo en el que vivimos.